Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver los elementos más importantes de una onda senoidal. Nos vamos a enfocar en esta onda porque sabemos que existen muchísimas otras ondas que van a tener algunas características similares. Entonces ahorita de entrada nada más nos vamos a enfocar en esta onda y quizá más adelante veamos algunos otros tipos de onda. Entonces, como habíamos visto, las ondas se pueden representar mediante la gráfica de la función senoidal, ya que el comportamiento de ellas es muy similar. Aquí tenemos la función senoidal, y igual a seno de x, y cuando le damos distintos valores de x, vamos a obtener distintos valores de y, de tal forma que vamos a tener una gráfica de la siguiente manera. Y bueno, si continuamos con la gráfica más para allá, este comportamiento se va a seguir repitiendo. Entonces, esta gráfica se compone de unos elementos que son importantes para el estudio de todas las ondas. El primer elemento de ellos es el punto más alto. Si se dan cuenta, la onda tiene dos puntos. Bueno, tiene básicamente un punto más alto y un punto más bajo. Ya después, si se dan cuenta, tenemos esta forma. Y ya después esa forma se vuelve a repetir. Y después seguramente se volvería a repetir así hasta el infinito. Entonces nada más vamos a enfocarnos de este punto a este, porque ya a partir de aquí ese patrón que tiene se vuelve a repetir. Entonces, enfocándonos nada más en este patrón, tenemos un punto más alto y un punto más bajo. Entonces, al punto más alto se le conoce como cresta y al punto más bajo se le conoce como valle. Ahí está. Y les digo, a cada uno de estos patrones, porque si se dan cuenta tiene este comportamiento y luego ya en este punto se vuelve a repetir, pues va a ser la misma cresta y el mismo valle. Entonces por eso nada más nos vamos a enfocar en esto, porque en el siguiente patrón se va a seguir repitiendo lo mismo. Entonces el punto más alto de la onda se le conoce como cresta y el punto más bajo se le conoce como valle. Ahora bien, como nosotros acabamos de observar, aquí tenemos un patrón de la onda, que primero tiene esta forma, que va hacia arriba, luego va bajando, luego aquí tenemos nuestro eje principal y continúa bajando hasta que llega al punto más bajo y luego empieza a subir. Y ya que llega aquí, se vuelve a repetir esa misma forma, exactamente igual. Empieza a subir, llega al mismo nivel, luego vuelve a bajar y aquí llega al mismo nivel y luego vuelve a subir. Y de nueva cuenta, este patrón se vuelve a repetir. Otra vez va a subir, va a bajar y así. Entonces, a ese patrón que se va a repetir se le conoce como ciclo. Esto que voy a marcar de verde va a ser un ciclo completo. Va a subir, luego va a bajar, luego vuelve a subir, perdón, sigue bajando y luego finalmente empieza a subir hasta que llega aquí. Y vean, después de esto nuevamente se vuelve a repetir esa misma forma. Entonces sube, baja, 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 llega a un valle y luego empieza a subir y luego se vuelve a repetir. Entonces, a todo ese patrón que después va a empezar a volverse a repetir, se le conoce como ciclo. Entonces, esta onda senoidal va a tener un ciclo desde este punto hasta este punto. Y bueno, a esta primer mitad que tenemos aquí arriba se le conoce como semiciclo, porque es la mitad. Y a la parte de abajo se le conoce como el otro semiciclo. Entonces a esta forma completa se le conoce como semiciclo y a esta mitad de abajo se le conoce como semiciclo. Semi quiere decir mitad.
Entonces la mitad de un ciclo, la mitad de otro ciclo. Entonces, déjenlo, pongo aquí. De este punto hasta este, como es el patrón característico de la onda senoidal que después se va a estar repitiendo, se le conoce como ciclo. A este. Y bueno, a este se le conoce como semiciclo. Y a este otro también se le conoce como semiciclo. Semiciclo. Ahí está. ¿Qué otros elementos importantes podemos encontrar? Si tomamos esto como referencia, el eje X, vamos a ver que nuestra onda va a llegar a un punto más alto. Entonces va a llegar a un valor de Y. Generalmente en las gráficas de la función senoidal, el valor más alto que puede alcanzar es un 1. Pero ya cuando estas gráficas se asocian con algunos otros elementos, pues pueden ser valores diferentes a 1. Puede ser 5, puede ser 10, puede ser 500, puede ser 1000. O sea, ya depende de la gráfica. Pero ahorita pues nada más hemos trabajado con gráficas cuyo valor llega hasta 1. Bueno, de forma básica. Entonces, a la distancia sobre el eje Y que llega desde la base hasta ese punto más alto, se le conoce como amplitud de la onda. Entonces, veamos, vamos a ponerle aquí amplitud. Ay, uy, esta aún no me quedó. Ahí está, amplitud. Entonces, el ejemplo que siempre les pongo es el siguiente. Imagínense que tenemos un terreno en donde hay un enorme, gigantesco terreno, en donde tenemos un cerro y luego tenemos un valle. O sea, aquí está el nivel del terreno principal. Entonces, aquí tenemos un cerro que vamos escalando, llegamos a este punto y luego hay un hoyo, el cual vamos a empezar a escalar. Bueno, mejor dicho, a bajar, y ya que llegamos al punto más bajo de ese hoyo, lo empezamos a subir. Entonces, si tomamos el suelo como referencia, del suelo al punto más alto de ese cerro, vamos a suponer que medimos la distancia, pero no vamos a medir la distancia de forma inclinada, no, sino de forma perpendicular al suelo. Esa sería la amplitud. Imagínense, de aquí del suelo hasta este punto más alto mide, ¿qué les gusta? ¿1 kilómetro? Esa vamos a decir que es la amplitud de este cerro. Ahí está. Entonces, esa es la amplitud, es una medida para saber desde la base cuál es el punto más alto siguiendo una trayectoria vertical. Ahora, existe otra amplitud. ¿Por qué? Porque para algunos casos nos sirve lo siguiente. En este caso decimos que la amplitud es de 0 a 1. Pero otras personas dicen, es que porque nada más cuentas la parte de arriba, también deberías contar la parte de abajo. La función senoidal, sabemos que en la parte de arriba el nivel más grande que puede alcanzar es un 1. Y en la parte de abajo el nivel más alto que puede alcanzar es menos 1. El nivel a donde llega el valle. Bueno, también otra cosa, la amplitud, algunos la definen como la magnitud desde 0 hasta la cresta, que es el punto más alto de la onda. Entonces, regresando a esto, voy a poner aquí la amplitud, la voy a poner de este lado, ahorita van a ver por qué. Aquí tenemos amplitud. Entonces, les comentaba, hay algunas personas que dicen, ¿por qué nada más incluyes la parte de arriba de la onda? Si también en la parte de abajo hay una onda. Por ejemplo, esta persona que escala el cerro y luego baja al hoyo, dice, es que ¿para qué mides nada más la altura del cerro? No estás contando
la profundidad que tiene ese hoyo, porque al final de cuentas, si quisiéramos continuar el recorrido, no estás contando los metros que hay hasta abajo y que tengo que subir hasta que llego a la cima del cerro. Si cuentas la amplitud, nada más estarías contando del cerro arriba, pero estás ignorando el esfuerzo que estoy haciendo desde que estoy en el cerro y que bajo hasta lo más profundo de ese hoyo. Bueno, o sea, no hubo un atleta que dijo eso, nada más es un ejemplo hipotético para entender esto. Entonces, a partir de esto, surgió otra unidad, o mejor dicho, otro valor, que va desde el punto más alto al punto más bajo de la onda. Y a esa cantidad se le llamó amplitud pico a pico. Amplitud se abrevia así, PP, pico a pico. Podemos observar que en una onda senoidal, a lo mejor en otras ondas no ocurre, estamos estudiando nada más la onda senoidal. En una onda senoidal, la amplitud pico a pico, bueno, se le llama pico a pico porque vean, va desde el pico que está más abajo, en el valle, hasta el pico que está más arriba, en la cresta. Por eso se le llama amplitud de pico a pico. Pero les digo, no medimos de forma diagonal, no. Hagan de cuenta que este punto lo alineamos con este. Y entonces medimos la distancia que hay. La forma más fácil es ver en dónde coinciden con el eje Y de ahí tomamos la distancia que de este punto a este. Ahora bien, como les comentaba, la amplitud pico a pico es igual a 2 veces la amplitud normal. Y entonces esto lo podemos ver aquí, porque vean, aquí tenemos 0 y aquí tenemos un 1. Entonces la amplitud de esta onda va de 0 a 1, su valor es un 1. Pero si nos damos cuenta, en la parte de abajo ocurre lo mismo. ¿Cuál es la distancia que hay de este punto a este? Aunque aquí tenemos el número negativo, sigue siendo un valor de 1. Lo pueden ver así. Hagan de cuenta que aquí tenemos los kilómetros. Entonces, de 0 a 1 tenemos 1 kilómetro. Luego, aquí menos 1 en realidad es una forma de representar la profundidad. O sea, de 0 hay 1 kilómetro en la parte de abajo. Entonces, al final de cuentas, la distancia sería 1 kilómetro. Y vean, el kilómetro que hay para llegar a la parte de arriba y luego el kilómetro que hay para llegar a la parte de abajo, que nos da como resultado 2 kilómetros. Entonces, la amplitud pico a pico es igual a 2. Y de esta forma podemos observar que sí se cumple esa expresión, porque la amplitud pico a pico es 2 veces la amplitud normal. Es como si esta amplitud normal la duplicáramos aquí abajo. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Entonces vemos que la amplitud es un valor normal y la amplitud pico a pico es 2 veces esa amplitud. Entonces, no confundir. Amplitud nada más se refiere a la cantidad que hay desde el eje X hasta el punto más alto de la onda sobre el eje Y. Y la amplitud pico a pico, por eso su nombre lo dice así, pico a pico, del pico más alto al pico más bajo, pues es la distancia que hay de esos picos sobre el eje Y. Ahí está. Ahora, ¿qué otros parámetros? Bueno, las unidades de la amplitud. Vamos a empezar a hablar de unidades. Voy a borrar ya todo esto. Las unidades de la amplitud, pues depende de qué es lo que estamos midiendo. Porque, por ejemplo, podemos medir metros, podemos medir a lo mejor voltajes, podemos medir, bueno, mejor no voltajes, vamos a decirle volts, podemos medir corrientes. Entonces aquí las unidades ya depende de qué es lo que estamos midiendo. No hay una unidad así específica, nada más depende de qué es aquello que está midiendo la onda. Porque ya vimos que las ondas pues pueden medir distintas cosas.
por ejemplo, si lo comparamos con el cerro, un cerro y un valle, pues estaríamos midiendo metros o kilómetros. Si lo comparamos, por ejemplo, con un sismo, posiblemente mida la intensidad del sismo. Si lo comparamos, si la usamos ahora, por ejemplo, para una señal eléctrica, puede que sean las unidades de la corriente eléctrica o los volts del voltaje. Entonces, las unidades de la amplitud, pues más bien dependen de qué es lo que se está midiendo en esa señal. Ahora bien, veamos, acuérdense entonces de esta expresión. La amplitud pico a pico es 2 veces la amplitud. Entonces, tenemos otro parámetro. Bueno, antes que se me olvide, aquí tenemos un ciclo completo. ¿Se acuerdan que cuando habíamos realizado la gráfica de la señal, cuando se cumplía ese ciclo, aquí teníamos el ángulo 2π, o dicho de otra forma, 360 grados? Ahora bien, ¿por qué mencionamos esto del ciclo? Porque imagínense que es una persona que va aquí a hora X. Imagínense que, de hecho, es lo que casi siempre se usa cuando se representan ondas senoidales. El eje X se utiliza para representar unidades de tiempo. Entonces, imagínense que aquí vamos teniendo un reloj. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos y así sucesivamente. Y entonces, una persona que va un día, un domingo, tranquilo, a escalar, a recorrer el terreno, empieza a subir el cerro. Luego empieza a bajarlo. Mientras tanto, aquí en el eje, el tiempo sigue corriendo. 10, 11, 12, 13 segundos y así sucesivamente. Luego empieza a bajar, el tiempo aquí sigue corriendo, y luego, ya que empezó a bajar, llegó a este punto. Mientras tanto, aquí el tiempo siguió corriendo. Y tomamos el tiempo que le tomó empezar a subir, subir, luego bajar hasta el punto más bajo, y luego volver a subir hasta que llegó a la misma posición inicial. Ya después, ya no contaría porque sería volver a repetir lo mismo. Volver a subir el mismo cerro, luego bajarlo, luego bajar hasta el punto más profundo y luego volver a subirlo. Ya no se contaría porque sería volver a hacer lo mismo que ya hizo anteriormente. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Observamos que hay un cierto tiempo que le tomó recorrer toda esta distancia. Y nosotros sabemos que toda esta forma es un ciclo. Entonces, al tiempo que le toma efectuar todo este ciclo, un ciclo completo, se le conoce como periodo. Y se abrevia generalmente con la letra T mayúscula. Sus unidades, pues estamos hablando de tiempo, sus unidades son segundos. Entonces dejen aquí, le pongo T en segundos. Ahí está. Entonces, el periodo es el tiempo que una onda senoidal tarda en llevar a cabo un ciclo completo. Ya después no se cuenta otro ciclo porque la duración sería exactamente la misma. Ahora, muchas de estas ondas, aquí nosotros manejamos 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, pero en realidad muchísimas ondas utilizan tiempos de milisegundos. En 10 milisegundos se repite un ciclo. En 20 milisegundos, en alguna otra onda diferente, se repite un ciclo completo. O sea, son valores muy pequeños de tiempo. Y a partir de esto, entonces, recapitulando, el periodo es el tiempo que le toma a una onda completar un ciclo completo. El ejemplo más práctico que les ponía, pues era una persona que quería escalar, luego bajar al punto más bajo y luego volver a subir hasta que llegó al mismo nivel al que empezó. Y que ya después ya no se va a repetir, ya no se le va a contar, porque es como si volviera a repetir
exactamente el mismo recorrido. Entonces, el tiempo que le tomó a esa persona realizar todo ese recorrido, de subir, bajar y así, es al que se le conoce como periodo. En muchos libros generalmente se explica con partículas, una partícula que realiza este movimiento. Entonces, contamos el tiempo que le toma a esa partícula realizar todo ese recorrido. Es como si, por ejemplo, si se preguntaban por qué tenía esto aquí está la respuesta. Es como si, por ejemplo, aquí tengo una partícula y yo hago esto y veo cuánto tiempo le toma efectuar esa onda senoidal. Como si yo tuviera aquí la partícula y al estar moviendo la mano, esa partícula empezara a describir esa trayectoria. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que le tomaría a esa partícula efectuar esa trayectoria? Pero visto de partículas y todo eso, como que a veces se enreda un poquito más. Entonces, por eso decidí poner este ejemplo de que imaginen que es una persona que sube, luego baja y luego vuelve a subir hasta que completó un ciclo completo. Igual tomamos el tiempo de cuánto le toma a esa persona hacer todo ese recorrido, de todo ese ciclo completo. Eso es el periodo. Entonces, a partir de aquí viene otro concepto diferente, que se le conoce como frecuencia. Frecuencia. Tiene dos definiciones, pero básicamente son las mismas. Frecuencia. La frecuencia es definido como el inverso del periodo y se calcula con la siguiente expresión. Sus unidades de medida son los hertz. Entonces, esta es una nueva cantidad que no habíamos visto anteriormente. Habíamos visto, por ejemplo, distancias, habíamos visto áreas, habíamos visto tiempo. Bueno, si se preguntaban por qué hace bastantes videos vimos unidades de tiempo, aquí está la respuesta. Entonces, la frecuencia, de forma básica, se define como el inverso del periodo. Y entonces se calcula así: 1 sobre t. La letra que se usa para representar la frecuencia es la F minúscula. Entonces, ya, si se dan cuenta, ya llevamos dos fórmulas aquí en los elementos de las ondas. La primera de ellas es la relación entre la amplitud pico-pico y la amplitud. La vamos a poner aquí. La amplitud, ya casi no pinta. La amplitud pico-pico, y habíamos visto que es igual a 2 veces la amplitud. Y ahora ya llevamos la segunda, que la frecuencia. Bueno, las unidades de la amplitud dependen de lo que se está midiendo, pero en el caso de la frecuencia se calcula como 1 sobre el tiempo y sus unidades de medida son los hertz. ¿Y un hertz a qué equivale? ¿Un hertz a qué equivale? Si ponemos la unidad básica del tiempo, ¿cuál es la unidad de tiempo? El segundo. Entonces, un hertz equivale a 1 sobre segundo. Entonces, aquí vamos a ponerle t. Y bueno, podemos observar aquí algo interesante. Si, por ejemplo, en esta onda senoidal, en vez de medir los ángulos como estábamos acostumbrados, empezamos a poner unidades de tiempo, por ejemplo 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, podemos observar que el periodo va desde 0 hasta el punto donde el ciclo termina. Entonces, si el periodo, por ejemplo, vale de, ¿qué les gusta? 500 milisegundos, ¿qué quiere decir? Que 500 milisegundos fue el tiempo que tardó en realizar una partícula todo este trayecto. En 500 milisegundos realizó este ciclo completo hasta que llegó a esta posición. Y entonces podemos observar que el tiempo del periodo está asociado
con 2pi, o sea, un periodo completo que vale 500 milisegundos es, si lo vemos desde el punto de vista de ángulos, es equivalente a como si hubiera dado una vuelta completa, un círculo de 2pi. Entonces observamos que hay relación. Cuando en el periodo esa partícula recorre el periodo completo visto desde tiempo, es como si hubiera recorrido 2pi visto desde el punto de vista de ángulos. Es a lo que nos referimos. El periodo es el tiempo completo que tarda un ciclo de esa onda, un ciclo completo en llevarse a cabo. Si observamos una partícula o una persona recorrió todo ese ciclo completo, entonces decimos que recorrió todo este tiempo de ese periodo. Y al mismo tiempo, bueno, esto visto desde el punto de vista del tiempo, pero si lo vemos desde el punto de vista de los ángulos, es como si dijéramos que dio una vuelta completa. Otra forma de verlo, imagínense que en vez de que sea un círculo, pues es una avenida que al final de cuentas realizó una vuelta completa. Por ejemplo, vamos a suponer, aquí tenemos un punto inicial y aquí tenemos un punto final. Ahí está. Entonces, cuando una persona realizó una vuelta completa es porque decimos del punto inicial llegó al punto final y luego se aburrió y regresó. Ahí fue un viaje completo. Aquí en las ondas está ocurriendo algo similar. Imagínense que la persona, en vez de hacer esa ruta, hizo primero este eje, algo así, y luego realizó este eje de acá. Ahí está. Y al final de cuentas hizo una vuelta completa. Entonces podemos observar que esa partícula que realizó este recorrido, subió, bajó, pero de todos modos al final llegó al mismo punto, es como decimos que realizó una vuelta completa. Pero aquí tenemos el tiempo que tardó. Una cosa es esa vuelta completa, que vale 2pi, si lo vemos desde el punto de vista de los ángulos, y otra cosa pues es todo el tiempo que le llevó a hacer ese recorrido. Observamos que ese tiempo está relacionado con ese ángulo que nos representa la vuelta completa. Lo mismo aquí. Este tiempo que tarda en efectuarse este ciclo está relacionado con los grados de la vuelta completa que me representa precisamente ese mismo ciclo. De hecho, existe una relación, una ecuación que relaciona a este ángulo con el tiempo del periodo, pero eso ya lo veremos más adelante. Ahorita nada más que quede claro que el periodo es el tiempo que tarda una partícula en efectuar un ciclo completo de la onda senoidal, y que ese periodo coincide con 2pi, ya que es el número de grados, o bueno, visto el ángulo, mejor dicho, que representa una vuelta completa, y esa vuelta completa, como habíamos visto, ocurre cuando en la onda senoidal se cumple precisamente un ciclo completo antes de que se vuelva a repetir. Y bueno, a partir de ahí surge la frecuencia, que es el inverso del periodo. Otra definición de frecuencia es la siguiente. Esta frecuencia ya la habíamos visto anteriormente, la vimos en probabilidad, pero el concepto que vimos ahí fue diferente. Ahí contábamos cuántas veces un dato se repetía. Pues algo similar va a ocurrir aquí. Como que cuesta un poquito de trabajo imaginarnos que la frecuencia es el inverso del periodo, o sea, 1 sobre tiempo. Pero físicamente, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, tenemos lo siguiente. Aquí tengo yo mi cuerda que usamos en videos anteriores, y vean, si hago este movimiento, tengo que hacerlo en cámara lenta, ya lo vimos anteriormente, pero si yo hago este movimiento,
observamos cómo por instantes se repite el patrón de la onda senoidal. Entonces, si se dan cuenta, hay momentos en los que este ciclo se repite completamente. O sea, aquí está la partícula y empieza a realizar este ciclo una vez. Y luego continuar. Supongamos que la cuerda no está atada, la partícula volvería a hacer ese ciclo nuevamente, arriba, abajo. Luego, la partícula nuevamente volvería a hacer ese recorrido, arriba y abajo. Y así sucesivamente. Entonces, en el caso hipotético de que la cuerda no estuviera atada, que no hubiera algo que frenara este movimiento, esta onda continuaría repitiéndose y llegando hasta allá. Pero si se dan cuenta, puedo ir de forma más lenta, el ciclo completo. Creo que donde sí se puede ver es en la sombra del pizarrón. Vean. Hay momentos en donde sí se alcanza a ver. Entonces puedo ir más lento o puedo ir más rápido. ¿Ven? Ahí sí voy más rápido, hasta como que sí se ve más la onda. O puedo ir todavía más rápido. Así. Entonces vean cómo dependiendo de la velocidad en la que yo mueva mi mano, ese ciclo completo de la onda se puede repetir de forma lenta, de forma un poquito más rápida o de forma todavía más rápida. ¿Y esto qué tiene que ver la frecuencia? Observamos entonces que este ciclo completo de la onda se puede repetir una, dos o tres veces, o se puede repetir infinitas veces. Pero entonces se toma un patrón de referencia. Vamos a tomar como referencia un segundo. Hagan de cuenta que son carreritas. Si quieren pueden competir con sus amigos o algo así. ¿Cuántos ciclos completos cuando muevan la cuerda sí se pueden formar en un segundo? Obviamente pues todos van a estar así muy rápido. Otros a lo mejor, ay, qué flojera, mejor más calmado. Entonces queremos contar, cuando yo muevo la cuerda así, cuántos ciclos completos de estos se van a formar en un segundo. Entonces, básicamente eso es la frecuencia. Que cuando hay una perturbación, vamos a contar, bueno, una perturbación que forma una onda senoidal, vamos a contar cuántos ciclos completos hay en un segundo. Básicamente eso es la frecuencia. Es otra forma de definirlo. Entonces la frecuencia la podemos definir de dos formas. Una, como el inverso del periodo. Y la otra, el número de ciclos que se repiten en un periodo de un segundo. Entonces, por ejemplo, si llegan a ver una frecuencia de, ¿qué les gusta? 60 Hz, quiere decir que alguien que movió así la cuerda muy rápido repitió en un segundo 60 ciclos de estos. Si llegan a ver, por ejemplo, una frecuencia que dice 10 Hz, ¿qué quiere decir? Que 10, cuando alguien movió la cuerda, 10 de estos ciclos completos se repitieron en un segundo. Si llegan a ver una frecuencia de 1000 Hz, ¿qué quiere decir? Que en una onda, bueno, alguien que movió la cuerda repitió 1000 ciclos completos de este en un segundo. No son semiciclos, o sea que a lo mejor nada más cuenten la parte en la que sube y baja. No, o sea, son ciclos completos, que se vea la forma completa, de que sube, baja hasta el pico y luego vuelve a subir. Así, ciclos completos. Lo pueden ver de la siguiente forma. Imagínense el deportista que es súper veloz, que es de este planeta, y entonces hace este movimiento, este recorrido varias veces. A lo mejor sube la montaña, luego la baja, así. Sube la montaña, la baja, así. Pero entonces contamos el número completo de veces que subió, bajó y llegó aquí en un segundo. El número de veces que esa persona hizo este recorrido en un segundo. Por ejemplo, supongamos el tiempo, un segundo. Así de forma lenta, ¿cuántas veces subió y bajó? 1, 2, 3, 4, 5. Bajó, subió
y bajó haciendo esta trayectoria 5 veces un segundo. Entonces eso es la frecuencia. Y les digo, aquí tenemos nuestra cuerda, entonces podemos hasta contar, aumento, y vean, aparentemente entre más rápido hago muevo mi cuerda, más ciclos se pueden observar en un segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mayor frecuencia la onda se va a mover más rápido, porque quiere decir que en un segundo pues se va a efectuar una mayor cantidad de ciclos. Entonces, así es como podemos definir los hertz, el número de ciclos que ocurren en un segundo. Entonces, en otros lados a este ciclo se le llama oscilación, una oscilación completa. Entonces, en algunos libros van a encontrar que los hertz es el número de oscilaciones por segundo. El concepto es exactamente el mismo. Entonces ya tenemos los elementos más importantes son los siguientes: la cresta, el valle, esto de ciclo completo, la amplitud pico a pico, el periodo y la frecuencia. Existe un último elemento que se le conoce como longitud de onda. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar aquello que no necesitemos. Esto. Ahí está. ¿Cómo se define la longitud de onda? ¿Y qué significa? Longitud. Longitud de onda. Ahí está. Su nombre lo dice, longitud, o sea, vamos a medir una distancia. Onda, pues sobre una onda. Entonces, como vamos a medir una distancia, sus unidades de medida son los metros. Y ahora bien, ¿cuál es el símbolo que se utiliza para representar la longitud de onda? Es el siguiente. Se realiza con una pequeña curva así, y luego en la parte de la mitad se realiza una línea diagonal. A esta letra se le conoce como lambda. Déjenle escribo. Lambda. Ahí está. Entonces, esto es más que nada para diferenciarlo de la L que utilizamos para representar longitudes de figuras. Cuando vemos la lambda, automáticamente lo relacionamos con la longitud de onda. ¿Y qué es la longitud de onda? En los libros lo van a definir como la distancia que hay de cresta a cresta, o sea, de un punto alto a otro punto alto, o también lo definen como la distancia que hay de valle a valle. La distancia que haya de cresta a cresta o de valle a valle siempre va a ser la misma. Por ejemplo, de cresta a cresta vamos a suponer que hay 10 metros. Entonces la distancia que hay de valle a valle también va a ser de 10 metros. Básicamente eso es la longitud de onda. Ahora, ¿cómo podemos representarla en la vida real? Imagínense que una persona, bueno, la misma persona de siempre, empieza a escalar los cerros, que están así de forma simétrica, todos a la misma distancia y todo eso. Y entonces baja y luego vuelve a subir. Entonces, imagínense que aquí puso una estaca en la cual amarró un hilo. Entonces bajó, bajó y luego aquí puso otra estaca en donde amarró la otra parte del hilo. Pero si se dan cuenta, ese hilo no fue abajo y luego empezó a subir, no se hizo un nudo aquí, no, fue un hilo directo que fue desde esta estaca hasta esta estaca. Y después, con ayuda a lo mejor de un dron de tecnología, mide la distancia de ese hilo. Entonces, esa sería la longitud de onda. Simplemente la distancia que habría desde la punta de un cerro hasta la punta del otro cerro, pero de forma directa. O sea, no va a medir la distancia que hay abajo, no. De forma directa va a medir la distancia que hay de esta punta del cerro
a esta punta del cerro. Hagan de cuenta, voy a tener aquí mi hilo, aquí está el cerro, aquí está el otro, pongo este listón y tomo la distancia de esta longitud, de este listón. Básicamente así podemos ver lo que es la longitud de onda. Ahora, es un concepto diferente a la frecuencia. ¿Por qué? Porque mientras que la frecuencia y el periodo están asociados al tiempo, mientras que el periodo mide el tiempo que tarda en efectuar todo ese recorrido del ciclo, la longitud de onda simplemente va a medir la distancia que hay de cima a cima de ese cerro. Bueno, esto ya con los ejemplos, y así lo vemos de forma más práctica, pues sería la distancia que hay de cresta a cresta de una onda. Entonces, al final de cuentas son medidas diferentes porque uno está midiendo el tiempo que tarda en efectuarse todo este ciclo, y el otro mide la distancia, ya que mide los metros, bueno, porque puede haber también milímetros, puede haber kilómetros, pero vamos a decir, como en este caso, en metros, la distancia que hay de un punto a otro, de los puntos más altos o de las crestas de una onda. Entonces, eso es la longitud de onda. Y básicamente estos serían todos los elementos principales de una onda senoidal, porque a partir de aquí podemos encontrar otros, pero eso ya se estudia más a profundidad, ya cuando se estudian casos específicos de las ondas. Por ejemplo, cuando lo veremos más adelante con un ejemplo, cuando estudiamos las ondas en términos de las señales eléctricas, hay un valor que se le conoce como valor RMS, valor eficaz, y así sucesivamente. Hay muchísimos otros valores involucrados, pero como les había comentado, nosotros nada más vamos a ver la introducción de las ondas, no nos vamos a meter de lleno a eso. Para eso ya existen ramas especializadas al estudio en profundidad de las ondas. Nosotros nada más vamos a estudiar lo más básico que va a servir en temas futuros de matemáticas. Y bueno, a partir de estos parámetros, nosotros podemos clasificar la onda en varios tipos. Por ejemplo, se pueden... Voy a borrar, veamos qué borro aquí. Dependiendo del periodo, se pueden clasificar en ondas periódicas o en ondas no periódicas. ¿Cuáles son? Son bastante sencillas. Vamos a ponerle aquí periódicas, y no periódicas. Las ondas periódicas son aquellas en donde un ciclo se repite cada cierto tiempo. Por ejemplo, aquí supongamos pasaron 1000 segundos y se repitió este ciclo. Después de otros 1000 segundos se vuelve a repetir ese mismo ciclo. Después de otros 1000 segundos se vuelve a repetir ese mismo ciclo, y así infinitamente. Esta onda podemos decir que es periódica, porque aquí observamos que este ciclo se repite cada cierto tiempo. En cambio, las ondas no periódicas son aquellas donde no hay repetición de ciclos o no se repite cada cierto tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer una onda así. Vean, tiene la siguiente forma, luego hace esto, luego hace esto, luego hace un pico así, luego hace otro pico acá, luego hace esto. O sea, vean, no hay ningún patrón que se esté repitiendo cada cierto tiempo. Sigue teniendo patrones diferentes. Luego a lo mejor hace esto, luego así. Entonces, esas son las ondas no periódicas. Son las que, bueno, de forma fácil no se estudian. Ya para estudiarlas se requieren muchísimos conocimientos. Por ejemplo, aquí tenemos la onda senoidal. Esta sí es periódica, pero puede haber algunas otras ondas que también sean periódicas. Por ejemplo, la siguiente. Vean, tenemos una onda que puede ser así. O sea, no tiene la misma forma, y ni siquiera en la parte de abajo del eje X tiene algún elemento justo como esta. Pero es periódica porque vean, cada cierto tiempo
ese ciclo o esa forma se vuelve a repetir. Aquí en este caso sería esto. Pasaron a lo mejor 10 segundos y luego después de otros 10 segundos esa misma forma se vuelve a repetir. Pasan otros 10 segundos y esa misma forma se vuelve a repetir. Entonces, las ondas periódicas son aquellas donde su ciclo se repite cada cierto tiempo. Como les había comentado, aquí estamos estudiando en profundidad las ondas senoidales. Pero puede haber otras ondas en donde su ciclo tenga diferente forma. Por ejemplo aquí, que esto nada más sería un ciclo completo. Y ya después sería esto. Puede que a lo mejor haya ondas un poquito más raras. Por ejemplo, las siguientes. A lo mejor hace esto y luego aquí en la parte de abajo tiene un triángulo así. Y después vuelve a repetirse ese mismo patrón. Así curvo y luego un triángulo. Bueno, un poquito más abajo. Ahí está. Luego vuelve a hacer esto. Y luego un triángulo. Y así sucesivamente. Aunque es una onda un poquito rara, a final de cuentas tiene un patrón que se está repitiendo cada cierto tiempo. Puede que haya ondas todavía más raras. Por ejemplo, nada más estoy inventando, puede que a lo mejor sea una onda así, luego una que haga esto, que vaya plana, luego un triángulo. Pero después de cierto tiempo se vuelve a repetir ese patrón. La línea curva, horizontal y luego triangular. La línea curva, horizontal y luego el triángulo. Vean cómo a final de cuentas ese patrón, todo este completo sería un ciclo y se sigue repitiendo. Por ejemplo, en esta onda en particular, aquí tenemos un ciclo completo que se forma de estos dos semiciclos. Pero en otras ondas, el ciclo completo pues tiene una diferente forma. Ahora, a lo mejor se preguntarán cómo le hacen en los electrocardiogramas para ver que algo no anda bien en el corazón. Pues tiene que ver algo con esto de que es periódico. Si un electrocardiograma está detectando el corazón y el corazón funciona bien, en todo momento la señal va a ser periódica, porque ese patrón va a ser muy repetitivo. Por ejemplo, algo así y haciendo esto. Luego una línea recta vuelve a hacer ese mismo patrón. Ah, no, es un poquito más abajo, digo más arriba, y vuelve a hacer esto. Luego vuelve la línea y luego otra vez vuelve a repetir ese patrón y así sucesivamente. Entonces, cuando en un electrocardiograma se detecta que ese patrón se sigue repitiendo cada cierto tiempo, quiere decir que es una señal periódica y entonces el corazón está bien. Pero si por ejemplo en el electrocardiograma detectan una forma diferente y luego por ejemplo a lo mejor hace algo así con varias líneas y luego después a lo mejor hace esto, luego hace esto y luego hace esto, estoy exagerando, nada más para que quede claro, podemos observar que en el electrocardiograma los patrones ya son diferentes. Este ya es diferente de este y este ya es diferente de este. O sea, entonces ya no es una señal periódica porque ese ciclo ya no se está repitiendo de la misma forma cada cierto tiempo. Y entonces ya es cuando detectan que hay un mal funcionamiento del corazón, porque quiere decir que no está bombeando bien la sangre, que no está funcionando bien en el mismo tiempo, y entonces debe haber una anomalía que esté ocasionando este comportamiento. Entonces vean, aquí tenemos otra aplicación de esto de las ondas periódicas y no periódicas. Entonces, las ondas periódicas son aquellas en donde su ciclo se repite de la misma forma cada cierto tiempo. Pueden existir ondas donde sus ciclos, cada uno de sus ciclos tenga diferente forma, pero mientras se esté repitiendo cada cierto tiempo, siguen siendo señales u ondas periódicas. Las no periódicas es cuando hay un ciclo que, o bueno, mejor dicho, un patrón que cada cierto tiempo es diferente. Entonces ahí ya decimos que son no periódicas precisamente porque cada cierto periodo no se repite ese ciclo, sino que cada cierto periodo muestra un ciclo diferente. Esta clasificación depende del periodo, incluso hasta el nombre lo dice, periódicas y no periódicas. Hay otra clasificación de las ondas dependiendo de la amplitud.
Vamos a borrar todo esto. Esa clasificación es la siguiente. Las ondas se pueden clasificar en pulsantes o alternas. Alternas. ¿Y esto en qué consiste? Depende simplemente de la posición de la amplitud. Las funciones alternas son aquellas donde la amplitud sí cambia de dirección. Por ejemplo, en este caso tenemos una señal alterna. ¿Por qué? Porque vemos que la amplitud llega a este punto y luego baja en la parte de abajo del eje horizontal. O sea, la amplitud va del punto de arriba y luego va al punto de abajo. Luego va al punto de arriba y luego va al punto de abajo. Entonces, toda señal en donde la amplitud vaya variando de la parte de arriba del eje a la parte de abajo del eje se le llama alternas. Y las pulsantes son aquellas donde la amplitud no cambia de dirección. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos aquí una onda. Bueno, ahí están nuestros ejes y la onda tiene la siguiente forma. Algo así. Vean cómo la amplitud en todo momento se mantiene arriba del eje horizontal. Vean, aquí está arriba del eje horizontal. Aquí está arriba del eje horizontal. O sea, no pasa del otro lado del eje. No cambia hacia el otro lado del eje. Bueno, dejen quitar los promodels por si no se ve. Aquí está el eje horizontal. Vemos que aquí la amplitud en el punto más alto está en la parte de arriba del eje. Luego llegamos aquí al punto más bajo, pero seguimos estando en la parte de arriba del eje horizontal. No pasamos al otro lado. Luego continúa nuestra señal, sigue estando en la parte de arriba del eje horizontal. Pasamos abajo, sigue estando arriba, pero nunca cambia a la parte de abajo del eje. Entonces, a esas ondas son a las que se le conoce como pulsantes. Y bueno, de la misma forma, pues puede haber muchas formas de ondas pulsantes y puede haber muchas formas de ondas alternas. Por ejemplo, puede que a lo mejor tengamos una onda pulsante como esta. Algo así. Vean cómo en ningún momento la amplitud de los puntos más altos y más bajos cambian hacia la parte de abajo del eje. No atraviesan el eje para nada. Otro ejemplo de pulsante podría ser, por ejemplo, esta señal. Algo así. Vean cómo en ningún momento pasa a la parte de abajo del eje. Lo cruza. O puede que incluso la señal esté completamente abajo. Veamos, vean. Por ejemplo, a lo mejor algo así. Vean cómo ahora es el caso contrario. Todos los puntos están abajo del eje, pero nunca pasan a la parte de arriba. Entonces, siempre tienen que ir cambiando. Arriba del eje horizontal, abajo. Arriba, abajo. Justo como aquí. Y bueno, también puede haber pues varios tipos de funciones alternas. Por ejemplo, a lo mejor algo así. Entonces vean cómo aquí la amplitud va arriba, luego abajo, luego arriba, luego abajo. O sea, así está cruzando a ese eje. Y de la misma forma, pues puede haber distintas señales. Por ejemplo, a lo mejor una cuadrada, vean, que hace esto, así. Vean cómo va a la parte de arriba y cruza la amplitud a la parte de abajo. De la parte de arriba a la parte de abajo. Entonces, puede haber mucha variedad, una gran variedad de señales pulsantes y alternas. Pero lo importante es eso, que las pulsantes, la amplitud no cambia de dirección, porque siempre se mantiene o arriba o abajo. Nunca atraviesa el eje, como en este caso. Y las alternas, esas va variando la dirección de la amplitud, porque a veces una vez está arriba, la siguiente abajo, arriba, abajo. Como en este caso, que sí es una señal alterna, porque aquí si va variando y además va cambiando, va cruzando el eje, está arriba, abajo, y así sucesivamente.
Entonces, como les había comentado, va a haber una gran cantidad de teoría de las ondas senoidales. Y aquí vemos los elementos más importantes. Entonces, con esto cerramos este video. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.